El pequeño pueblo de San Martín, ubicado en las afueras de Veracruz, parecía detenido en el tiempo. Corría el año 1963 y mientras México avanzaba hacia la modernidad, San Martín conservaba sus calles empedradas, sus casas de colores deslavados y sus tradiciones inquebrantables. Entre los negocios más prósperos del pueblo se encontraba la carnicería de la familia Díaz, establecida desde hacía 3 generaciones en la calle principal. Don Ernesto Díaz, un hombre de 60 años, rostro severo y manos callosas, era conocido tanto por la calidad de sus productos como por su carácter reservado. Su esposa, doña Consuelo, una mujer menuda que siempre llevaba un rosario colgado al cuello, se encargaba de las cuentas. Su hijo, Miguel, de 32 años, había aprendido el oficio desde niño y ahora trabajaba junto a su padre, aunque carecía de su precisión al cortar la carne. La carnicería era famosa en toda la región por sus embutidos, especialmente por sus chorizos, cuya receta, según don Ernesto, era un secreto familiar traído desde España por su abuelo. La clave está en la mezcla de especias y en la paciencia, solía decir a sus clientes más curiosos sin revelar nunca los verdaderos ingredientes. El establecimiento ocupaba la planta baja de una casa colonial de 2 pisos. En la parte delantera se encontraba el mostrador de mármol blanco, siempre impecable, y los ganchos de los que colgaban las piezas de carne. Al fondo había una puerta que conducía al área de preparación, y más allá, un patio trasero donde tenían un pequeño matadero para los animales que compraban a los granjeros locales. Aquel verano de 1963 llegó al pueblo Elena Fuentes, una joven maestra de 25 años, asignada a la escuela primaria de San Martín. Originaria de la Ciudad de México, Elena encontraba el ritmo pausado del pueblo, tanto reconfortante como asfixiante. Una mañana de sábado, mientras recorría el mercado para abastecerse, entró por primera vez a la carnicería de los Díaz. «Buenos días», saludó Elena con una sonrisa. «Me han recomendado mucho sus chorizos». Don Ernesto, que estaba atendiendo a otra clienta, apenas levantó la mirada, pero Miguel, que limpiaba las herramientas detrás del mostrador, quedó inmediatamente cautivado por la belleza y el porte de la recién llegada. «Son los mejores de Veracruz», respondió Miguel, acercándose. «¿Es usted nueva en el pueblo? No recuerdo haberla visto antes». «Soy la nueva maestra de la escuela. Llegué hace 2 semanas», explicó Elena. «Pues bienvenida a San Martín, señorita. Permítame recomendarle nuestro chorizo serrano. Es una receta familiar que no encontrará en ningún otro lugar». Elena compró medio kilo de chorizo y salió de la carnicería sintiéndose observada. Lo que no sabía era que la mirada que sentía sobre su espalda no era solo la de Miguel, sino también la de don Ernesto, quien la estudiaba con un interés perturbador, como quien evalúa un corte de carne premium. Esa noche, mientras cenaba sola en la pequeña casa que le habían asignado, Elena disfrutó del chorizo frito con huevos. Tenía un sabor intenso, diferente a cualquier otro que hubiera probado antes. Había algo en aquella mezcla de especias que resultaba adictivo, casi hipnótico. «Con razón tienen tanta fama», pensó, sin imaginar el oscuro secreto que se escondía tras aquel sabor único. Las primeras desapariciones comenzaron a notarse a principios de 1963, meses antes de la llegada de Elena. Primero fue Pedro Ramos, un alcohólico sin familia que solía dormir en el portal de la iglesia. Su ausencia apenas causó revuelo. Muchos asumieron que se había marchado a buscar fortuna en la capital. Luego desapareció María Solís, una viuda que vivía sola en las afueras del pueblo. Los vecinos tardaron días en percatarse de su ausencia, cuando notaron que las gallinas de su corral estaban famélicas. Para cuando Elena llegó a San Martín, ya habían desaparecido 5 personas, todas ellas solitarias, marginales o forasteras de paso.
El comisario del pueblo, don Humberto Vega, un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y un permanente olor a tabaco, había realizado investigaciones superficiales, concluyendo que se trataba de personas que habían decidido marcharse sin avisar. En estos tiempos la gente va y viene, solía decir don Humberto cuando alguien preguntaba por los desaparecidos. México está cambiando y muchos buscan mejor vida en otros lugares. Elena, sin embargo, comenzó a percibir algo extraño en aquellas ausencias, principalmente porque uno de los desaparecidos había sido Javier Mendoza, un joven maestro que había ocupado su puesto antes que ella. Según le contó la directora de la escuela, Javier había salido un viernes por la tarde diciendo que regresaría el lunes, pero nunca volvió. Sus pertenencias seguían en la casa que ahora ocupaba Elena, como si hubiera planeado regresar. Una tarde, mientras organizaba los libros que había heredado de Javier, Elena encontró un cuaderno con anotaciones personales. En él, el joven maestro había escrito sus impresiones sobre el pueblo y sus habitantes. Lo que llamó la atención de Elena fue una entrada fechada una semana antes de su desaparición. He notado algo extraño en la carnicería de los días. Siempre hay actividad en el patio trasero durante la noche, a pesar de que don Ernesto asegura que solo sacrifican animales por la mañana. Anoche escuché gritos que no parecían de animal. Quizás debería hablar con el comisario. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Recordó su visita a la carnicería y la mirada inquietante de don Ernesto. También recordó que desde su llegada había visto a Miguel Díaz observándola desde lejos en varias ocasiones, como si estuviera estudiando sus movimientos. Decidida a saber más, Elena comenzó a preguntar discretamente sobre las personas desaparecidas. La mayoría de los habitantes del pueblo evitaban el tema o repetían la versión oficial del comisario. Sin embargo, doña Rosario, una anciana que vendía hierbas medicinales en el mercado, le ofreció una perspectiva diferente. «No es normal que tanta gente se vaya sin decir adiós», le susurró la anciana mientras le entregaba un manojo de hierbabuena. «Y siempre desaparecen en viernes o sábado, cuando la carnicería prepara sus famosos chorizos para el domingo». «¿Qué insinúa, doña Rosario?», preguntó Elena, sintiendo que el estómago se le revolvía al recordar que había comido aquellos chorizos. «No insinúo nada, niña. Solo digo lo que veo. Pero si yo fuera tú, tendría cuidado. Los forasteros en este pueblo no suelen durar mucho». Al salir del mercado, Elena se topó con Miguel Díaz, que cargaba una caja de especias. Al verla, sonrió con una amabilidad que contrastaba con la frialdad de su padre. «Señorita Elena, ¿qué le parecieron nuestros chorizos?», preguntó con genuino interés. «Deliciosos», respondió ella, intentando ocultar su incomodidad. Nunca había probado nada igual. «Es la receta familiar», dijo Miguel con orgullo. «Mi padre dice que el secreto está en seleccionar cuidadosamente la carne. No cualquiera sirve para nuestros embutidos». Al despedirse, Elena no pudo evitar notar manchas oscuras en las manos de Miguel, manchas que parecían sangre seca. A medida que pasaban las semanas, Elena comenzó a establecer una rutina en San Martín. Daba clases de lunes a viernes, visitaba el mercado los sábados por la mañana y asistía a misa los domingos. Intentaba integrarse en la comunidad, pero siempre sentía cierta distancia, como si los habitantes del pueblo guardaran un secreto colectivo. Miguel Díaz se había convertido en una presencia constante en su vida. Aparecía casualmente en los lugares que ella frecuentaba, le ofrecía ayuda para cargar sus compras y hasta había comenzado a regalarle cortes selectos de carne. Elena no podía negar que Miguel era atractivo y atento, pero había algo en la familia Díaz que le provocaba desconfianza. Una noche de viernes, mientras corregía los cuadernos de sus alumnos, Elena escuchó un ruido extraño proveniente de la calle.
Al asomarse por la ventana, vio un carro tirado por un caballo que se detenía frente a la carnicería de los Díaz. Era casi medianoche, una hora inusual para recibir mercancía. Del carro bajó don Ernesto, seguido por Miguel. Entre ambos descargaron un bulto grande envuelto en una lona oscura y lo llevaron hacia la parte trasera del establecimiento. La curiosidad pudo más que el miedo. Elena se puso un rebozo oscuro y salió sigilosamente de su casa. La noche estaba fresca y una neblina ligera flotaba sobre las calles empedradas. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercó a la carnicería, evitando las zonas iluminadas por las escasas farolas. La parte trasera del establecimiento daba a un callejón estrecho. Elena se aproximó a una pequeña ventana que, supuso, pertenecía al área de preparación. Desde allí podía escuchar las voces de don Ernesto y Miguel, aunque no distinguía claramente sus palabras. Con cuidado, se asomó por una rendija en la madera de la ventana. Lo que vio la dejó paralizada de horror. Sobre una mesa grande de madera yacía el cuerpo de un hombre. Don Ernesto, con precisión quirúrgica, estaba desmembrando el cadáver mientras Miguel separaba la carne de los huesos. Doña Consuelo, sentada en un rincón, rezaba el rosario, sin apartar la vista de una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. Elena reprimió un grito cubriéndose la boca con ambas manos. Las piernas le temblaban tanto que temió caerse. En ese momento escuchó claramente la voz de don Ernesto. «Este va a rendir bien. Está gordito. Los chorizos del domingo van a quedar excelentes». Miguel respondió algo que Elena no alcanzó a oír, pero la risa que siguió le heló la sangre. Comprendió entonces el terrible secreto de la familia Díaz, los famosos chorizos, aquellos que ella misma había comido y alabado, contenían carne humana. Horrorizada, Elena intentó retroceder, pero en su nerviosismo tropezó con un cubo metálico que estaba en el callejón. El ruido alertó a los carniceros. Miguel salió rápidamente al callejón, pero Elena ya corría desesperadamente hacia la plaza principal. «¡Papá! ¡Alguien estaba espiando!», gritó Miguel, iluminando el callejón con una lámpara de aceite. Don Ernesto salió limpiándose las manos ensangrentadas en su delantal. «¿Viste quién era?». «No, pero creo que era una mujer. Vi un rebozo oscuro». Don Ernesto frunció el ceño. «No podemos permitir que nadie descubra nuestro secreto. Hay que encontrarla antes de que hable». Elena llegó a su casa y cerró la puerta con llave. El terror la dominaba por completo. ¿Qué debía hacer? ¿Acudir al comisario? ¿Y si don Humberto formaba parte de aquella conspiración macabra? Después de todo, nunca había investigado seriamente las desapariciones. Huir del pueblo. Pero, ¿cómo hacerlo en mitad de la noche sin levantar sospechas? Decidió que lo más seguro era esperar hasta el amanecer y entonces tomar el primer autobús hacia Veracruz capital. Allí podría denunciar lo que había visto a las autoridades estatales. Mientras tanto, atrancó la puerta con una silla y se sentó en la cama con un cuchillo de cocina en las manos, dispuesta a defenderse si los Díaz descubrían que ella había sido la testigo de sus atrocidades. Las horas transcurrían con una lentitud exasperante. Elena, sentada en la penumbra de su habitación, aguzaba el oído ante cualquier sonido. El viento mecía las ramas de un árbol cercano, produciendo sombras inquietantes en las paredes. El tic-tac del reloj de pared marcaba un ritmo implacable que parecía burlarse de su angustia. A las 3 de la madrugada escuchó pasos en la calle. Se asomó discretamente por la ventana y vio a Miguel y a don Ernesto caminando lentamente frente a su casa, iluminados tenuemente por la luz de la luna. Se detuvieron un momento, como olfateando el aire, y luego continuaron su camino. Elena contuvo la respiración hasta que desaparecieron de su vista. Media hora después, cuando comenzaba a sentirse un poco más segura, alguien llamó suavemente a su puerta. Elena se quedó petrificada.
apretando el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Señorita Elena, ¿está despierta?», susurró una voz femenina que reconoció como la de doña Consuelo, la esposa de don Ernesto. Elena guardó silencio, rezando para que la mujer creyera que estaba dormida. «Sé que está ahí, señorita», continuó doña Consuelo. «Solo quiero hablar. No le haremos daño». «Váyase o gritaré», respondió finalmente Elena, intentando que su voz sonara firme. «No gritará», dijo doña Consuelo con una calma perturbadora, «porque sabe que nadie vendrá a ayudarla. Todo el pueblo come nuestros chorizos, señorita Elena. Todos son cómplices, aunque no lo sepan». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena al comprender la magnitud de aquella atrocidad. Durante años, quizás décadas, los habitantes de San Martín habían estado consumiendo carne humana sin saberlo. «Mi esposo y mi hijo la están buscando», continuó doña Consuelo. «Pero yo les dije que revisaran primero en la escuela. No tenemos mucho tiempo. Abra la puerta, por favor». Algo en el tono de la mujer hizo que Elena dudara. ¿Realmente quería ayudarla o era una trampa para que abriera la puerta? «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Elena. «Porque yo también fui como usted una vez», respondió doña Consuelo. «Llegué a este pueblo hace 40 años y descubrí el secreto de la familia Díaz, pero entonces me enamoré de Ernesto, o quizás me hechizaron sus malditos chorizos. Ahora rezo cada día por las almas de los que terminan en nuestra mesa de preparación». Elena se acercó a la puerta pero no la abrió. «¿Qué quiere de mí? Quiero salvar su alma, y quizás la mía también. Hay un autobús que pasa por la carretera principal a las 4 de la madrugada. Si sale ahora, puede llegar a tiempo y escapar». La oferta era tentadora, pero Elena seguía desconfiando. «¿Cómo sé que no me está tendiendo una trampa?». «No lo sabe», admitió doña Consuelo. «Pero si se queda, morirá. Y si viene Ernesto o Miguel, también morirá. Al menos yo le estoy ofreciendo una posibilidad». Elena tomó una decisión rápida. Recogió su bolso, metió el cuaderno de Javier Mendoza y el cuchillo y abrió la puerta apenas lo suficiente para ver a doña Consuelo. La mujer, pequeña y frágil en apariencia, sostenía una lámpara de aceite que iluminaba su rostro arrugado. «Venga, rápido», dijo doña Consuelo entregándole la lámpara. «Vaya por detrás de las casas hasta llegar a la carretera. No tome el camino principal». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Elena mientras salía sigilosamente. «Porque estoy cansada de tanto pecado», respondió la anciana. «Y porque usted me recuerda a mí cuando era joven, antes de que este pueblo me consumiera el alma». Elena siguió las indicaciones de doña Consuelo, avanzando entre sombras, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se escuchara en el silencio de la noche. Al llegar a los límites del pueblo, apagó la lámpara para no delatarse y continuó guiándose por la luz de la luna. Cuando finalmente alcanzó la carretera, se ocultó entre unos arbustos para esperar el autobús. A lo lejos, escuchó voces y vio luces que se movían en el pueblo. Estaban buscándola. El cielo comenzaba a aclararse cuando Elena divisó las luces del autobús aproximándose por la carretera. Era un viejo vehículo destartalado que hacía la ruta entre pueblos pequeños hasta llegar a Veracruz capital. Con el corazón en la garganta, Elena salió de su escondite y agitó los brazos desesperadamente para que el conductor la viera. El autobús redujo la velocidad y finalmente se detuvo. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. El conductor, un hombre de edad avanzada con una gorra descolorida, la miró con curiosidad. «¿Qué hace una señorita como usted sola en la carretera a estas horas?», preguntó. «Necesito ir a Veracruz urgentemente», respondió Elena, subiendo apresuradamente y entregándole el dinero del pasaje. «Por favor, arranque rápido». El conductor notó su nerviosismo, pero no hizo más preguntas. Elena se sentó en un asiento al fondo, junto a la ventanilla. Había pocos pasajeros a esa hora, un par de campesinos que dormitaban y una mujer con un niño pequeño.
Cuando el autobús reanudó la marcha, Elena sintió un profundo alivio, pero su tranquilidad duró poco. Al mirar por la ventanilla, vio a lo lejos el carro de los Díaz, avanzando a toda velocidad por un camino paralelo a la carretera. Don Ernesto conducía mientras Miguel, de pie en la parte trasera, escrutaba los alrededores. Se dirigían hacia donde el autobús había estado detenido. «Por favor, vaya más rápido», le pidió Elena al conductor, incapaz de contener su angustia. «No puedo exigirle más a esta chatarra, señorita», respondió el hombre. «Está en problemas. Puedo dejarla en el puesto de la Policía Federal que hay más adelante». «Sí, por favor», aceptó Elena, pensando que sería más seguro hablar con autoridades ajenas al pueblo. El autobús continuó su marcha a un ritmo que a Elena le parecía insoportablemente lento. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás, temiendo ver el carro de los Díaz siguiéndolos, pero la carretera detrás de ellos permanecía vacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño puesto de control donde dos oficiales de la Policía Federal tomaban café junto a sus motocicletas. El conductor detuvo el autobús y le indicó a Elena que allí estaría segura. Al bajar del vehículo, Elena se dirigió directamente a los oficiales. Con voz entrecortada por el miedo y el cansancio, les contó lo que había descubierto en la carnicería de los Díaz. Los policías intercambiaron miradas de incredulidad. «Señorita, esa es una acusación muy grave», dijo uno de ellos, un hombre corpulento con bigote espeso. «¿Tiene alguna prueba de lo que dice?» Elena extrajo de su bolso el cuaderno de Javier Mendoza. «Aquí están las anotaciones del maestro que desapareció antes que yo. Él también sospechaba algo». El oficial hojeó el cuaderno sin mucho interés. «Esto solo son las impresiones de alguien. No constituye una prueba». «Pero yo los vi», exclamó Elena desesperada. «Vi cómo descuartizaban un cadáver para hacer sus chorizos». «Cálmese, señorita», intervino el segundo oficial, más joven y aparentemente más comprensivo. «Haremos algunas averiguaciones. Mientras tanto, puede esperar aquí». Los oficiales se apartaron para discutir en privado. Elena los observaba dividida entre la esperanza de que le creyeran y el temor de que la devolvieran a San Martín. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Sobre una mesa, junto a los termos de café, había un paquete envuelto en papel encerado que reconoció inmediatamente. Era el característico empaque de los chorizos de la carnicería Díaz. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Hasta dónde llegaba la influencia de aquella familia? ¿Cuántas personas, sin saberlo, estaban consumiendo los productos macabros de los Díaz? Los oficiales regresaron. El más joven le ofreció un vaso de agua mientras el mayor hablaba por radio. Elena no podía escuchar la conversación, pero por la expresión del oficial supo que algo no iba bien. «Señorita Fuentes», dijo el oficial corpulento al terminar la comunicación, «hemos contactado con el comisario de San Martín. Dice que usted ha estado actuando de manera extraña últimamente, hablando de conspiraciones y asustando a los niños con historias de terror». «¡Eso es mentira!», protestó Elena. «Don Humberto debe estar encubriendo a los Díaz. Todo el pueblo lo hace, consciente o inconscientemente. El comisario vendrá a buscarla para llevarla de regreso. Dice que necesita descansar». Elena comprendió entonces que no obtendría ayuda allí. Mientras los oficiales estaban distraídos, aprovechó para escabullirse hacia la carretera. Necesitaba llegar a Veracruz capital por sus propios medios y contactar con autoridades de mayor rango. Comenzó a caminar por la orilla de la carretera, con el sol naciente a sus espaldas. A lo lejos vio un camión de carga que se aproximaba. Sin dudarlo, se plantó en medio de la carretera agitando los brazos, dispuesta a arriesgarlo todo para escapar del horror que había descubierto. El conductor del camión de carga, un hombre robusto de unos 50 años llamado Raúl, se sorprendió al ver a una mujer joven en medio de la carretera. Frenó bruscamente.
maldiciendo por lo bajo, pero su enojo se transformó en preocupación al notar el estado de Elena, pálida, despeinada y con una mirada de auténtico terror. «¿Qué le pasa, señorita? ¿Está herida?», preguntó Raúl, bajando del camión. «Por favor, necesito llegar a Veracruz urgentemente», suplicó Elena. «Es cuestión de vida o muerte». Algo en su tono convenció a Raúl de que no exageraba. «Suba, voy hacia allá». Y una vez, en la cabina del camión, Elena le contó a Raúl una versión simplificada de su situación, diciendo que había presenciado un crimen en San Martín y que las autoridades locales parecían estar encubriéndolo. No mencionó la naturaleza exacta del crimen, temiendo que sonara demasiado fantástica. «No me sorprende», comentó Raúl. «Esos pueblos pequeños a veces funcionan como feudos medievales. Todo el mundo protege a todos, especialmente si hay dinero o poder de por medio». «¿Conoce a la familia Díaz?», preguntó Elena, observando atentamente su reacción. «¿Los carniceros?». «Claro. Sus productos se venden en toda la región. Dicen que tienen una receta secreta para sus chorizos». Elena se estremeció. «¿Usted ha probado esos chorizos?». «Un par de veces, en fiestas de amigos. Están buenos, pero yo prefiero los de mi cuñado Rodrigo. Él sí que sabe hacer embutidos». El camión avanzaba a buen ritmo por la carretera. Elena comenzaba a sentirse más segura cuando, al mirar por el espejo lateral, vio a lo lejos una nube de polvo. Alguien se aproximaba a gran velocidad. «Creo que nos siguen», dijo con voz temblorosa. Raúl miró por el retrovisor y frunció el ceño. «Parece una patrulla. ¿Es a usted a quien buscan?». «Posiblemente», admitió Elena. «Pero no son lo que parecen. No puedo caer en sus manos». Raúl aceleró, pero el viejo camión de carga no podía competir con la velocidad de una patrulla. En pocos minutos, la sirena comenzó a sonar detrás de ellos. «No puedo huir de la policía, señorita», dijo Raúl. «Me quedaría sin licencia y este camión es mi sustento». Elena comprendió la situación del hombre. «Deténgase. No quiero causarle problemas. Solo dígame cuánto falta para llegar a Veracruz». «Unos 40 kilómetros. En autobús serían casi 2 horas». El camión se detuvo a un lado de la carretera. La patrulla se estacionó detrás. Elena vio con horror que quienes bajaban del vehículo no eran los oficiales federales, sino don Humberto, el comisario de San Martín, acompañado por Miguel Díaz. «Raúl, esos hombres no son lo que aparentan», susurró Elena desesperada. «Por favor, ayúdeme. Se lo suplico». El comisario se acercó a la ventanilla del conductor con una sonrisa que pretendía ser amistosa. «Buenos días, señor. Agradezco que se haya detenido. Estamos buscando a esta señorita. Ha sufrido una crisis nerviosa y su familia está muy preocupada». «No es cierto», intervino Elena. «Ellos son los criminales. Están encubriendo asesinatos». Don Humberto suspiró teatralmente. «¿Ve lo que le digo? Pobrecita, ha estado teniendo alucinaciones. El médico del pueblo cree que puede ser estrés por su trabajo con los niños». Raúl miraba alternativamente a Elena y al comisario, sin saber a quién creer. Fue entonces cuando Miguel Díaz se acercó, sosteniendo algo en la mano. «Señor, le agradecemos su ayuda», dijo ofreciéndole un paquete a Raúl. «Tome, un pequeño obsequio por las molestias. Son nuestros famosos chorizos». Al ver el paquete, idéntico al que había visto en el puesto de la Policía Federal, Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de su lado y salió corriendo hacia unos campos de maíz que flanqueaban la carretera. «Deténgala», gritó don Humberto. Miguel salió en su persecución, mientras el comisario intentaba explicarle a Raúl que Elena necesitaba ayuda médica urgente. El conductor del camión, confundido pero cada vez más sospechoso del comportamiento del supuesto comisario, decidió seguir su intuición. «Voy a ayudarles a buscarla», dijo, bajando del camión y dirigiéndose hacia los campos,
pero en dirección opuesta a la que habían tomado Elena y Miguel. Entretanto, Elena corría desesperadamente entre las altas plantas de maíz. Podía escuchar a Miguel llamándola cada vez más cerca. Sabía que no podría escapar por mucho tiempo en campo abierto. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderse o alguien que pudiera ayudarla. A lo lejos divisó lo que parecía ser una pequeña capilla rural. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Elena corrió hacia ella, rezando para que estuviera abierta y que hubiera alguien dentro que pudiera protegerla de la pesadilla que la perseguía. La pequeña capilla se alzaba solitaria en medio de los campos de maíz. Su modesta torre, con una cruz oxidada visible desde la distancia. A medida que Elena se acercaba, distinguió que se trataba de una construcción antigua, probablemente del siglo XVIII, con paredes de piedra desgastada y una puerta de madera gruesa. Llegó jadeando, con el corazón a punto de estallarle en el pecho. Empujó la puerta con todas sus fuerzas, rogando que no estuviera cerrada con llave. Para su alivio, la puerta cedió con un chirrido y Elena se precipitó al interior, cerrándola rápidamente tras de sí. El interior de la capilla estaba sumido en una penumbra apenas rota por la luz que se filtraba a través de unos pequeños vitrales polvorientos. Olía a humedad, a cera de vela y a incienso. Elena avanzó por el pasillo central, entre dos filas de bancos de madera gastada, hacia el altar. Parecía no haber nadie, pero entonces escuchó un ruido proveniente de una puerta lateral. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz cascada. De la sombra emergió un anciano sacerdote, encorvado por los años, con una sotana remendada y un rosario entre los dedos nudosos. Sus ojos, sin embargo, mantenían una viveza que contrastaba con su apariencia frágil. «Padre, por favor, ayúdeme», suplicó Elena. «Me persiguen, quieren matarme». El sacerdote la miró fijamente como evaluándola. «¿Quién te persigue, hija?» «Miguel Díaz y el comisario de San Martín. Descubrí algo terrible, algo que han estado haciendo durante años». Antes de que pudiera explicar más, escucharon golpes en la puerta de la capilla. «Señorita Elena, sabemos que está ahí. Abra la puerta, por favor». La voz de Miguel sonaba falsamente preocupada. El padre tomó a Elena del brazo y la condujo rápidamente hacia la sacristía. «Ven, hija, conozco a los Díaz mejor de lo que crees». En la pequeña sacristía, apenas iluminada por una vela, el padre cerró la puerta y señaló una trampilla en el suelo. «Ahí abajo hay un pequeño sótano donde guardamos el vino para la misa. Escóndete y no hagas ruido, pase lo que pase». Elena bajó por una escalera de madera al sótano, un espacio reducido y húmedo con estanterías que contenían botellas polvorientas. Desde allí podía escuchar la conversación en la capilla principal cuando el padre abrió la puerta a Miguel y al comisario. «Buenos días, padre Ignacio», saludó don Humberto con tono falsamente respetuoso. «Estamos buscando a la nueva maestra del pueblo. Ha sufrido una crisis nerviosa y tememos que pueda hacerse daño». «No he visto a nadie, Humberto», respondió el sacerdote con calma. «Llevo toda la mañana aquí, preparando la homilía para el domingo». «¿Le importa si echamos un vistazo?», insistió Miguel. «Es muy importante que la encontremos antes de que anochezca». «Esta es la casa de Dios, Miguel», dijo el padre con firmeza. «No un lugar para perseguir a nadie. Si la maestra buscara refugio aquí, sería mi deber protegerla». «¿Protegerla de qué, padre?», preguntó don Humberto con tono amenazante. «Solo queremos ayudarla. Ayudarla como ayudaron a Pedro Ramos, a María Solís, a Javier Mendoza y a tantos otros que han desaparecido misteriosamente en San Martín». Se hizo un silencio tenso. Elena contuvo la respiración, sorprendida de que el padre Ignacio estuviera al tanto de las desapariciones e incluso más sorprendida de que se atreviera a enfrentarse a los Díaz. «Tenga cuidado con lo que insinúa, padre», dijo finalmente don Humberto. «Podría interpretarse como una calumnia contra ciudadanos respetables». «No insinúo nada, Humberto»,
Solo pregunto por almas que estaban bajo mi cuidado espiritual y que de repente dejaron de venir a misa. Curiosamente, todas desaparecieron en viernes o sábado, justo antes de que los Díaz prepararan sus famosos chorizos para el domingo. Miguel soltó una risa nerviosa. Esas son coincidencias, padre. La gente se va del pueblo buscando mejor vida. Es normal. ¿Y dejan todas sus pertenencias sin despedirse de nadie? El tono del padre era cada vez más acusatorio. He estado observando, rezando y esperando que alguien tuviera el valor de enfrentarse a esta situación. Parece que esa persona ha llegado finalmente. Elena escuchó pasos que se acercaban a la sacristía. Se ocultó detrás de unas cajas, temiendo que Miguel o don Humberto fueran a registrar el sótano. Esta conversación no ha terminado, padre, advirtió don Humberto. Volveremos con una orden para registrar la capilla, y si está ocultando a la maestra, ambos tendrán problemas. Mis únicas órdenes vienen de Dios, Humberto, respondió el sacerdote. Y él me dice que proteja a los inocentes de los lobos, aunque se vistan con piel de cordero. Elena escuchó la puerta de la capilla cerrarse y luego los pasos del padre Ignacio acercándose a la trampilla del sótano. Ya puedes salir, hija. Se han ido, pero volverán pronto. Al subir, Elena encontró al anciano sacerdote sentado en una silla, visiblemente cansado. Gracias, padre. Usted sabía lo de los Díaz. Lo sospechaba desde hace tiempo, asintió el padre Ignacio. Pero en este pueblo, hablar contra los Díaz es como hablar contra la Iglesia en la época de la Inquisición. Nadie se atreve, sus productos están en todas las mesas, sus donaciones mantienen la escuela, el dispensario médico, tienen a todo el pueblo comprado o atemorizado. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Elena, sintiéndose momentáneamente segura, pero consciente de que su situación seguía siendo desesperada. Necesitas pruebas concretas, respondió el sacerdote. Algo que ni siquiera don Humberto pueda ignorar. Algo que puedas llevar directamente al gobernador de Veracruz o incluso a las autoridades federales en la Ciudad de México. Vi lo que hacían, dijo Elena. Los vi descuartizando un cadáver para sus embutidos. Pero mi testimonio no será suficiente, como ya comprobé con los policías federales. El padre Ignacio reflexionó un momento. Hay alguien que podría ayudarnos. Tomás Jiménez, el fotógrafo del periódico regional. Viene cada 2 semanas a San Martín para cubrir noticias locales. Casualmente, debe llegar hoy para preparar un reportaje sobre las fiestas patronales. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Elena. Es de Veracruz capital, no tiene vínculos con los Díaz. Y lo más importante, tiene una cámara y credenciales de prensa. Si logramos obtener pruebas fotográficas... Elena comprendió el plan. Era arriesgado, pero quizás su única oportunidad. ¿Cómo contactamos con él? Suele hospedarse en la posada de doña Carmela, a las afueras del pueblo. Puedo ir a buscarlo mientras tú te quedas aquí. Es demasiado peligroso para usted, padre, objetó Elena. A un viejo sacerdote nadie le presta atención, sonrió el padre Ignacio. Además, visitar a los huéspedes de la posada para ofrecerles los servicios de la iglesia es parte de mis obligaciones pastorales. Elena no estaba convencida, pero no tenían muchas opciones. El padre le dejó algo de comida y agua, y le mostró un pequeño cuarto detrás del altar donde podría descansar. Cierra por dentro y no abras a nadie que no sea yo. Volveré antes del anochecer, si Dios quiere. El padre Ignacio salió de la capilla con paso lento pero decidido, mientras Elena, agotada física y emocionalmente, se encerró en el pequeño cuarto para intentar recuperar fuerzas. La espera sería larga y angustiosa. El sol comenzaba a declinar cuando Elena escuchó voces fuera del cuarto donde se había refugiado. Reconoció la del padre Ignacio, pero había otra, más joven y enérgica. Con cautela, se acercó a la puerta. Elena, soy el padre Ignacio. He traído a alguien que puede ayudarnos. Abrió la puerta lentamente. Junto al anciano sacerdote había un hombre de unos 35 años.
alto y delgado, con gafas de montura metálica y una cámara fotográfica colgada al cuello. Vestía pantalones de lino claro y una camisa blanca arremangada. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomás Jiménez se presentó extendiendo la mano. Fotógrafo del Diario de Veracruz. El padre Ignacio me ha contado algo verdaderamente perturbador. Elena estrechó su mano, sintiendo por primera vez en muchas horas un atisbo de esperanza. Le ha explicado todo. Me ha hablado de sus sospechas sobre los días y las desapariciones. Asintió Tomás. Debo admitir que al principio me parecía descabellado, pero el padre Ignacio es un hombre respetado, y usted, bueno, no parece el tipo de persona que inventa historias macabras. No es una invención, aseguró Elena con firmeza. Los vi con mis propios ojos. Están usando carne humana para sus productos. Todo el pueblo ha estado consumiendo... Se detuvo, incapaz de continuar por la náusea que le provocaba recordarlo. Tomás la observaba atentamente, evaluando su sinceridad. Si lo que dicen es cierto, dijo finalmente, estamos ante uno de los casos más espeluznantes de la historia criminal de México. Pero necesitamos pruebas irrefutables. Precisamente por eso te he traído, Tomás, intervino el padre Ignacio. Necesitamos fotografías, documentos, algo que respalde nuestra denuncia. Tomás se pasó la mano por el cabello, pensativo. Entrar en la carnicería sin permiso sería allanamiento. Las fotografías obtenidas ilegalmente no tendrían valor ante un tribunal. No tenemos tiempo para procedimientos legales, argumentó Elena. Cada día que pasa, los días podrían estar asesinando a alguien más. Y ahora me buscan a mí. El fotógrafo reflexionó un momento. Hay una posibilidad. Mañana es sábado, día de preparación para los días. Se supone que debo hacer un reportaje sobre los comercios tradicionales de San Martín para nuestro suplemento dominical. Podría solicitar permiso para fotografiar la carnicería, incluyendo la parte trasera. Nunca te dejarían ver lo que realmente hacen allí, objetó el padre Ignacio. No abiertamente, claro, pero podría llevar una cámara oculta además de la oficial. Si consigo colarme en el área de preparación mientras están trabajando. El plan era arriesgado, casi suicida. Si los días descubrían a Tomás espiándolos, su destino sería el mismo que el de las otras víctimas. Es demasiado peligroso, dijo Elena. No podemos pedirte que arriesgues tu vida así. Soy periodista, señorita Fuentes, respondió Tomás con una sonrisa tensa. Buscar la verdad, por peligrosa que sea, es mi trabajo. Además, si lo que dicen es cierto, esta historia podría ganar un premio nacional de periodismo. El padre Ignacio asintió gravemente. Dios te protegerá, hijo, pero necesitamos un plan alternativo por si algo sale mal. Discutieron los detalles durante horas. Tomás visitaría la carnicería por la mañana, con el pretexto del reportaje. Intentaría ganarse la confianza de don Ernesto y Miguel, para luego solicitar ver el proceso de elaboración de los famosos chorizos. Mientras tanto, Elena permanecería oculta en la capilla, y el padre Ignacio contactaría con un antiguo alumno suyo, que ahora trabajaba en la oficina del gobernador de Veracruz. Si conseguimos las pruebas, iremos directamente a las autoridades estatales, saltándonos a don Humberto y a la policía local, explicó el sacerdote. Mi alumno nos garantizará una audiencia con alguien de confianza. Cuando Tomás se marchó para regresar a la posada, ya era noche cerrada. No convenía que nadie lo viera saliendo de la capilla a deshoras. Elena, aunque exhausta, no podía conciliar el sueño. La idea de que el joven fotógrafo pudiera estar arriesgando su vida por ayudarla la atormentaba. Debería haberme ido directamente a Veracruz capital sin parar en el pueblo, se lamentó. No te culpes, hija, la consoló el padre Ignacio. Quizás Dios te puso en este camino precisamente para que la verdad saliera a la luz después de tantos años.
¿Cuántas almas inocentes han caído en las garras de los días? ¿Y cuántas más podrían caer si nadie los detiene? A la mañana siguiente, Elena despertó sobresaltada por el sonido de las campanas de la capilla. El padre Ignacio estaba llamando a misa, como cada sábado, para mantener la normalidad y no levantar sospechas. Desde su escondite, Elena escuchó la misa y las pocas personas que asistieron. Le sorprendió oír la voz de doña Consuelo entre los feligreses, rezando con fervor. ¿Estaría realmente arrepentida de los crímenes de su familia? ¿O simplemente buscaba la absolución sin tener verdadero remordimiento? Cuando la pequeña congregación se marchó, el padre Ignacio vino a verla con noticias. Tomás ha ido a la carnicería. Don Ernesto parecía complacido con la idea del reportaje, siempre tan orgulloso de su negocio. Ahora solo podemos esperar y rezar. Las horas transcurrían con una lentitud torturante. A mediodía, el padre Ignacio salió para cumplir con otras obligaciones pastorales y para no levantar sospechas, permaneciendo todo el día en la capilla. Elena quedó sola con sus pensamientos y sus temores. Cerca de las 4 de la tarde, escuchó la puerta de la capilla abrirse violentamente. Se ocultó en el pequeño armario del cuarto conteniendo la respiración. Pasos apresurados recorrieron la nave central. Padre Ignacio, Elena, era la voz de Tomás, urgente y alterada. Elena salió de su escondite y corrió hacia el fotógrafo. La expresión de Tomás era de absoluto horror, su rostro pálido y sudoroso. «Lo he visto», dijo con voz entrecortada. «Dios mío, lo he visto todo. Es peor de lo que imaginábamos». Tomás se desplomó en uno de los bancos de la capilla, temblando visiblemente. Elena se sentó a su lado, esperando a que recuperara el aliento. Finalmente, el fotógrafo sacó de su chaqueta una pequeña cámara oculta. «Logré entrar en la trastienda», comenzó a relatar. Don Ernesto estaba orgulloso de mostrarme el negocio familiar para el reportaje. Incluso me dejó fotografiar la sala principal de preparación, donde tienen las máquinas de picar carne, las mezcladoras de especias, todo muy limpio y profesional. Se detuvo, pasándose una mano por el rostro, como queriendo borrar las imágenes de su mente. Mientras me mostraba el lugar, noté una puerta al fondo, siempre cerrada. Cuando pregunté qué había allí, me dijo que era simplemente un almacén de especias. Pero la forma en que Miguel miró a su padre cuando lo mencioné, había algo sospechoso. Elena asintió, recordando la misma puerta que ella había visto la noche en que descubrió la verdad. «Conseguí excusarme para ir al baño», continuó Tomás. «Pero en lugar de eso, rodeé el edificio hasta encontrar una ventana trasera que daba a esa habitación misteriosa. Tenía barrotes, pero pude ver entre ellos y... ¡Dios mío!». Su voz se quebró. Elena le puso una mano en el hombro, dándole ánimos para continuar. Había cuerpos, Elena. 3 cuerpos colgados de ganchos, como si fueran reses. Uno parecía llevar allí varios días, pero los otros 2... Uno era un vagabundo que vi ayer cerca de la plaza, y el otro se detuvo, tragando saliva. El otro llevaba el uniforme de la Policía Federal. Creo que era uno de los oficiales que te atendieron en el puesto de control. Elena se cubrió la boca, horrorizada. Los días no solo mataban a marginados y forasteros, sino que ahora estaban eliminando a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su secreto. «Logré tomar varias fotografías a través de la ventana», dijo Tomás, señalando la cámara. «Tenemos las pruebas que necesitábamos, pero debemos salir de aquí inmediatamente. Si descubren que he estado espiando». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que sus vidas pendían de un hilo. «¿Dónde está el padre Ignacio?», preguntó Tomás, mirando alrededor. «Salió a visitar a unos feligreses enfermos. Debería volver pronto». Como invocado por sus palabras, la puerta de la capilla se abrió y entró el anciano sacerdote. Su expresión se tornó grave al ver el estado de Tomás.
¿Qué ha pasado?, preguntó, acercándose rápidamente. Tomás le mostró la cámara. Tengo las pruebas, padre. Fotografías claras de lo que están haciendo los días. Pero la situación es peor de lo que pensábamos. Han matado a un oficial federal. Están eliminando a cualquiera que pueda sospechar. El padre Ignacio cruzó las manos sobre el pecho, como si quisiera proteger su corazón de tanto horror. Dios tenga piedad de sus almas. Debemos actuar ahora mismo. He hablado con mi antiguo alumno en el gobierno estatal. Nos espera esta noche en Veracruz. ¿Cómo saldremos del pueblo?, preguntó Elena. Estarán vigilando las carreteras, los autobuses. Raúl, dijo de pronto Tomás, el camionero que te ayudó ayer, lo vi en la posada anoche. Dijo que tenía una entrega que hacer en Veracruz hoy, pero que antes pasaría por la capilla para hablar conmigo. ¿Por qué querría hablar contigo?, preguntó Elena, confundida. Porque cuando regresó al pueblo después de que tú escaparas, escuchó rumores sobre los días que le hicieron sospechar que tu historia podría ser cierta. Es un buen hombre, Elena. Creo que podemos confiar en él. Como si el destino quisiera darles una señal de esperanza, en ese momento escucharon el sonido de un motor fuera de la capilla. El padre Ignacio se asomó cautelosamente y vio el camión de Raúl estacionándose junto al edificio. «Es él», confirmó. «Rápido, recojan lo que necesiten. Debemos marcharnos antes de que anochezca». Elena guardó el cuaderno de Javier Mendoza, su único equipaje además de la ropa que llevaba puesta. Tomás aseguró la cámara con las pruebas en su bolsillo interior, protegiéndola como el tesoro que era. El padre Ignacio, sin embargo, no hizo ningún preparativo. «Yo me quedaré», anunció con serenidad. «Pero padre, lo matarán cuando descubran que nos ayudó», protestó Elena. «Mi lugar está aquí, con mi rebaño», respondió el anciano con una sonrisa triste. «Incluso las ovejas descarriadas como los días necesitan un pastor. Además, alguien debe quedar para testificar cuando vengan las autoridades». Raúl entró en la capilla, nervioso, pero decidido. «No tenemos mucho tiempo», advirtió. «He oído que el comisario ha organizado retenes en todas las salidas del pueblo, pero conozco un camino a través de los campos que nos llevará a la carretera principal más allá de su alcance». Tras despedirse del padre Ignacio con lágrimas en los ojos, Elena y Tomás subieron al camión. Raúl condujo por un sendero apenas visible entre plantaciones de caña, avanzando lentamente para no llamar la atención. La tensión dentro de la cabina era palpable. «Cuando lleguemos a Veracruz», dijo Tomás, sosteniendo firmemente su cámara, «revelaré estas fotografías de inmediato. Con ellas y nuestros testimonios, ni siquiera los días podrán escapar de la justicia». Elena quería compartir su optimismo, pero una parte de ella temía que el alcance de la influencia de los días fuera mayor de lo que imaginaban. ¿Cuántas autoridades habrían sido compradas con el dinero manchado de sangre de aquella familia? ¿Cuántas más habrían comido sin saberlo los productos macabros de su carnicería? Mientras el camión avanzaba trabajosamente por el difícil terreno, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio ominoso. El camión de Raúl entró en Veracruz capital cuando ya había anochecido. Las luces de la ciudad costera parecían un faro de esperanza después de la oscuridad de San Martín. Siguiendo las indicaciones del padre Ignacio, se dirigieron directamente a un edificio gubernamental en el centro histórico. Alberto Mendoza, el antiguo alumno del padre Ignacio y ahora funcionario de confianza del gobernador, los esperaba en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y una expresión grave que se acentuó al escuchar su historia. «Esto es monstruoso», dijo finalmente, después de examinar las fotografías que Tomás había revelado en el laboratorio del periódico antes de la reunión. «Si lo que dicen es cierto, estamos ante uno de los casos más aberrantes de la historia criminal de México». «Es cierto»,
afirmó Elena con firmeza. Lo vi con mis propios ojos, y las fotografías de Tomás lo confirman. Alberto asintió lentamente. El asesinato del oficial federal nos permite intervenir directamente, sin pasar por las autoridades locales que podrían estar comprometidas. Voy a llamar ahora mismo al procurador del Estado. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez a partir de ese momento. Antes del amanecer, un contingente de policía estatal, acompañado por agentes federales, se dirigió a San Martín. Elena, Tomás y Raúl se quedaron en Veracruz, bajo protección, esperando noticias. Esa misma mañana, los periódicos de todo México publicaron en primera plana la historia de la carnicería de los Díaz, con algunas de las fotografías menos explícitas tomadas por Tomás. El horror y la incredulidad se extendieron por el país entero. 3 días después, Alberto los convocó nuevamente a su oficina. Su expresión era una mezcla de satisfacción y pesar. Don Ernesto y Miguel Díaz han sido arrestados, informó. La policía encontró evidencia irrefutable en la trastienda. Restos humanos, herramientas, incluso documentos donde anotaban meticulosamente cada procesamiento. Elena sintió un escalofrío al imaginar la frialdad con que aquella familia había llevado a cabo sus crímenes durante años. ¿Y doña Consuelo?, preguntó, recordando a la mujer que la había ayudado a escapar. Se suicidó cuando llegó la policía, respondió Alberto con pesar. Dejó una carta confesando su participación y pidiendo perdón. Según su testimonio, la práctica comenzó con el abuelo de don Ernesto durante una hambruna en 1915. Lo que empezó como una medida desesperada de supervivencia se convirtió en un negocio macabro que pasó de generación en generación. ¿Y el comisario?, preguntó Tomás. Don Humberto intentó huir, pero fue capturado. Confesó haber encubierto las desapariciones a cambio de dinero, aunque asegura que nunca supo exactamente qué hacían los Díaz con las víctimas. Afirma que pensaba que simplemente las robaban y las vendían como mano de obra en haciendas remotas. ¿Le creen?, inquirió Elena escéptica. No, respondió Alberto firmemente. Las investigaciones indican que estaba plenamente al tanto. Se encontraron grandes sumas de dinero en su casa y documentos que lo vinculan directamente con los Díaz. Raúl, que había permanecido callado, hizo la pregunta que todos temían formular. ¿Cuántas víctimas? Alberto bajó la mirada. Según los registros encontrados, más de 200 personas en los últimos 40 años, principalmente vagabundos, alcohólicos, forasteros, gente que nadie echaría de menos, al menos hasta que comenzaron a desaparecer personas como el maestro Javier Mendoza, que tenían conexiones fuera del pueblo. El silencio que siguió estaba cargado de horror ante la magnitud de la tragedia. Tantas vidas cegadas para alimentar no solo la codicia de una familia, sino también, sin saberlo, a todo un pueblo. ¿Qué pasará con San Martín?, preguntó Elena finalmente. El pueblo entero está en shock, explicó Alberto. Muchos han caído enfermos al saber que durante años han estado consumiendo. Bueno, ya saben, el gobierno estatal ha enviado psicólogos y médicos. La escuela permanecerá cerrada un tiempo. ¿Y el padre Ignacio?, preguntó Elena, preocupada por el anciano sacerdote que había arriesgado tanto por ayudarlos. Está bien. De hecho, se ha convertido en una figura clave para la recuperación emocional del pueblo. Su capilla nunca había estado tan llena como ahora. Una semana después, cuando el caso comenzaba a ser investigado por autoridades nacionales e internacionales, Elena regresó brevemente a San Martín para recoger sus pertenencias. El pueblo parecía un lugar diferente, como si una sombra oscura se hubiera disipado. Visitó al padre Ignacio en la pequeña capilla que les había servido de refugio. El anciano sacerdote la recibió con una sonrisa cansada pero serena. «Has hecho lo correcto, hija», le dijo tomando sus manos entre las suyas. «Muchos te agradecerán haber tenido el valor que a ellos les faltó durante tantos años».
Aún no puedo creer que todo un pueblo pudiera ignorar algo así durante tanto tiempo, confesó Elena. El miedo y la conveniencia son vendas poderosas para los ojos, respondió el padre con sabiduría. Y a veces, lo más monstruoso se esconde a plena vista, precisamente porque nos negamos a creer que algo así pueda existir entre nosotros. Antes de marcharse definitivamente, Elena pasó por la plaza principal. La carnicería de los Díaz estaba cerrada y sellada por la policía con cintas amarillas que prohibían el paso. Algunos vecinos habían colocado flores y velas frente al local, no en memoria de los Díaz, sino de sus incontables víctimas. Al llegar a la estación de autobuses, se encontró con Tomás, que había vuelto para tomar más fotografías para un extenso reportaje que estaba preparando. «¿Qué harás ahora?», le preguntó el fotógrafo. «La Secretaría de Educación me ha ofrecido un puesto en la Ciudad de México», respondió Elena. «Creo que necesito alejarme de todo esto, empezar de nuevo». «Te entiendo», asintió Tomás. «Aunque, si me lo permites, me gustaría mantener el contacto. Tu testimonio ha sido crucial y aún hay aspectos de esta historia que quisiera documentar». «Claro», accedió Elena, intercambiando direcciones con él. «Aunque dudo que algún día pueda olvidar lo que viví en San Martín». Mientras el autobús se alejaba del pueblo, Elena miró por última vez las casas de colores deslavados, la torre de la iglesia principal, las montañas que rodeaban aquel lugar que había sido escenario de tanto horror. Se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que San Martín pudiera superar su oscuro pasado, y si alguna vez ella misma podría dejar atrás las pesadillas que la atormentaban cada noche. Lo que había descubierto en aquel pequeño pueblo de Veracruz era más que la historia de una familia de asesinos. Era un testimonio de cómo el mal puede prosperar cuando las personas eligen mirar hacia otro lado, cuando la comodidad y el miedo silencian las conciencias, cuando lo inimaginable se vuelve rutina bajo la fachada de normalidad. Mientras el paisaje cambiaba gradualmente, dejando atrás las colinas de San Martín para dar paso a las planicies costeras, Elena sacó de su bolso el cuaderno de Javier Mendoza. Hojeó las páginas hasta encontrar la última entrada, escrita la noche antes de su desaparición. «Mañana confrontaré a don Ernesto. No puedo seguir ignorando lo que he visto. Si estoy en lo cierto, muchas vidas están en peligro. Si estoy equivocado, al menos podré dormir tranquilo. Que Dios me acompañe». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Javier había tenido el mismo valor que ella, pero sin la fortuna de encontrar aliados como el padre Ignacio o Tomás. Su sacrificio no había sido en vano. De algún modo, a través de sus notas, había continuado la lucha desde más allá de la muerte. Elena cerró el cuaderno y lo guardó cuidadosamente. Algún día, cuando las heridas fueran menos recientes, tal vez escribiría su propia historia. El mundo necesitaba saber lo ocurrido en San Martín, no como una macabra nota sensacionalista, sino como una advertencia sobre las consecuencias del silencio cómplice. El autobús aceleró en la carretera principal hacia la Ciudad de México. A través de la ventanilla el sol naciente iluminaba un nuevo día, un nuevo comienzo. Elena Fuentes, la maestra que había desvelado el secreto más oscuro de San Martín, cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en muchos días la esperanza de un futuro sin sombras. La Ciudad de México bullía de actividad como siempre. Elena había encontrado cierta paz en el anonimato de la gran urbe, donde nadie conocía su historia a menos que ella decidiera compartirla. Su trabajo como supervisora educativa en la Secretaría de Educación Pública le permitía visitar diferentes escuelas, asegurándose de que los niños recibieran una educación adecuada. Una tarde de octubre de 1964, mientras revisaba informes en su pequeña oficina, recibió un paquete. Era un ejemplar del libro recién publicado La carnicería, crónica de un pueblo cómplice,
escrito por Tomás Jiménez. Junto al libro había una nota: «Querida Elena, finalmente está terminado. Tu testimonio y el de muchos otros habitantes de San Martín han hecho posible esta crónica. No es fácil de leer, pero creo que es necesario. El mal prospera en las sombras, y nuestro deber es iluminar incluso los rincones más oscuros. Por cierto, he visitado San Martín recientemente. El pueblo está cambiando. Han derribado la antigua carnicería y en su lugar construirán una biblioteca que llevará el nombre de Javier Mendoza. El padre Ignacio sigue allí, más sabio y respetado que nunca. Don Ernesto y Miguel Díaz fueron condenados a la pena máxima. Durante el juicio nunca mostraron arrepentimiento. Según los psiquiatras, habían normalizado sus crímenes hasta tal punto que no los consideraban moralmente incorrectos. Un recordatorio escalofriante de cómo la maldad puede distorsionar la mente humana. Espero que estés encontrando paz en tu nuevo camino. Tu valor cambió la historia de un pueblo entero y salvó incontables vidas futuras. Nunca lo olvides. Con admiración, Tomás. Elena acarició la portada del libro, donde aparecía una fotografía borrosa de la fachada de la carnicería. Decidió que lo leería, no hoy, quizás no mañana, pero algún día. Necesitaba conocer la historia completa, todos los detalles que aún ignoraba, para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Esa noche, mientras cenaba en su pequeño apartamento, sonó el teléfono. Era Raúl, el camionero que los había ayudado a escapar. Mantenían contacto ocasional, una amistad forjada en circunstancias extremas. ¿Has visto el periódico hoy?, preguntó Raúl sin preámbulos. No, he estado ocupada. ¿Qué sucede? Encontraron más cuerpos en una hacienda abandonada cerca de San Martín. Parece que los Díaz tenían un segundo almacén. Ya van 37 cadáveres. Elena sintió un nudo en el estómago. El horror de San Martín parecía no tener fin. También han detenido a varios comerciantes de pueblos vecinos, continuó Raúl. Al parecer, sabían lo que contenían realmente los productos de los Díaz y aún así los distribuían en sus tiendas. La red era más amplia de lo que pensábamos, murmuró Elena. Siempre lo es, respondió Raúl con un suspiro cansado. El mal nunca existe de forma aislada. Necesita cómplices, facilitadores, personas que miren hacia otro lado. Después de colgar, Elena se asomó a la ventana de su apartamento. La Ciudad de México se extendía ante ella, millones de luces parpadeantes, millones de vidas entrelazadas. ¿Cuántos secretos oscuros se ocultarían tras esas ventanas iluminadas? ¿Cuántas verdades terribles aguardaban ser descubiertas? Pensó en Javier Mendoza, en el padre Ignacio, en Tomás, en Raúl, incluso en doña Consuelo. Personas comunes que, enfrentadas a lo inconcebible, habían elegido el camino difícil de la verdad y la justicia. El legado de San Martín permanecería con ella para siempre, no como una carga, sino como un recordatorio de que incluso en los lugares más pequeños y aparentemente insignificantes pueden ocultarse abismos de oscuridad, y que siempre, siempre es posible encontrar la luz si uno tiene el valor de buscarla. Mientras cerraba las cortinas, Elena tomó una decisión. Mañana comenzarían a escribir su propia historia, no solo por ella misma, sino por todas las víctimas que nunca podrían contar la suya. Porque recordar es un acto de justicia, y narrar es mantener viva la verdad para que los horrores del pasado no se repitan en el futuro. En algún lugar de Veracruz, el pequeño pueblo de San Martín comenzaba lentamente a sanar sus heridas, aprendiendo la dolorosa lección de que el silencio puede ser el más fiel aliado de la monstruosidad, y que a veces las verdaderas bestias no son criaturas de leyenda, sino hombres comunes con cuchillos de carnicero y sonrisas amables
que ofrecen a sus vecinos los frutos de sus crímenes inimaginables, servidos en la mesa familiar cada domingo, con la bendición de la costumbre y la complicidad del silencio.